Hola, ¿cómo están? Desarrollaré en este video la unidad número 2, que es el espacio perceptual. Como les dije, en esta primera parte del año vemos a la ciudad desde el qué veo. Lo estuvimos observando en la unidad 1 desde lo geométrico, lo abstracto, lo mensurable. Ahora vamos a abrir el lente y lo vamos a mirar con las características perceptuales, sus colores, sus materiales, las sensaciones que nos producen, el efecto de la luz, el efecto de los brillos, de los materiales que componen los límites. Para eso vamos a tener que agudizar nuestros sentidos. Lo que primero ustedes tienen que hacer es conectarse con el lugar ahora desde esta mirada y voy ahora a desarrollar por partes cada uno de los componentes que tienen que analizar para el trabajo práctico. Lo primero es entender las modalidades sensoriales. ¿Qué significa esto? Nosotros percibimos, el acto de percibir es desde nuestros 5 sentidos. En realidad se dice que son 6 sentidos, los 5 sentidos principales que todos conocen y un sexto sentido que es la intuición. La intuición lo que hace es ordenar eso que recibimos, es ordenar lo que estamos percibiendo desde nuestros 5 sentidos básicos. Algunos dicen que si nosotros no tuviéramos ese sexto sentido de la intuición, al momento de levantarnos enloqueceríamos. Tendríamos tantos estímulos en un mismo momento que no podríamos ordenarlo y no sabríamos quizás dónde estamos, qué hacemos, quiénes somos. En este trabajo lo que vamos a hacer es ver cómo desde los sentidos percibimos el lugar y cómo también los distintos elementos del contexto lo definen, lo alteran y generan variables. Para las modalidades sensoriales, lo que ustedes tendrán que hacer como primera parte del trabajo práctico es un collage. Un collage, una única lámina en la que sintetizarán desde todos los sentidos cómo perciben el lugar. Es cierto que quizás ahora en este contexto de pandemia, donde algunos no están en la ciudad de Córdoba, sea medio difícil saber sobre los olores o saber sobre los sabores que puede inspirar el mercado o la zona de Güemes. En cierta forma tendrán que apelar a la imaginación y recurrir a videos de los lugares para poder identificar desde estos sentidos. Y si no, será solamente desde la vista o desde lo que les expresen las imágenes. Quienes puedan ir tendrán que revisar el lugar en detalle y poder transmitir desde un collage este mundo, esta cantidad de sensaciones que podemos percibir. Voy ahora a mostrarles y vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son los límites y las envolventes. Una vez percibido el lugar desde los sentidos, vamos a pasar a analizar sus límites, los límites del espacio urbano, cómo son estos límites que configuran las envolventes, qué características tienen y cómo influyen los distintos elementos sobre estos paramentos. Los límites y las envolventes, la forma arquitectónica es el punto de contacto entre la masa y el espacio. Las formas arquitectónicas, las texturas, los materiales, la modulación de la luz y de la sombra, el color, todo se combina para infundir una calidad o espíritu que articule el espacio. La calidad de la arquitectura vendrá determinada por la maestría del proyectista al utilizar y relacionar estos elementos, tanto en los espacios interiores como en los que envuelven los edificios. Esto es lo más importante. Aprender a manejar estas variables es lo que nos va a permitir generar una arquitectura de sentido, que conmueva, que motive. Pero primero tenemos que ver y aprender cómo influyen en lo que estamos observando y cómo el espacio se termina de configurar por la acción de estos distintos elementos como es la luz, la textura, los colores o los materiales. Para poder entender el espacio, nosotros sabemos que están las propiedades de los herramientas y las cualidades de este espacio. A un contorno le corresponde una forma. A las superficies y límites de los espacios les corresponde un color, textura, dibujo, sonidos. A las dimensiones del espacio hacen a las cualidades de proporción y escala. Por eso está siempre presente la escala humana en los análisis que hagamos. La configuración de los distintos espacios, ya bien sean arquitectónicos o urbanos, hacen a la definición en sí misma. Y la serie de aberturas en un espacio interior va a ser el grado de cerramiento a las vistas y a la luz, pero para nosotros va a ser a las envolventes y a la configuración de la textura urbana de estas envolventes, que ya lo veremos más adelante.
Entonces, poder entender los límites y las formas, por ejemplo, en esta situación de Mercado Norte, fíjense, ustedes van a tener un primer límite que es la calle. Hay un desnivel que hace a la vereda y ese quiebre es otro límite. El límite del paramento con el cielo, en ese contacto. El límite entre este perfil que va quebrándose a medida que voy avanzando. Las marquesinas o los límites que me generan a nivel horizontal. O como es en este caso de Güemes, donde también el límite de la vereda, el límite de la calle, este límite que me genera un canal para que circule la persona entre el paramento del muro y la vereda, el perfil que se va quebrando y que va articulando con el cielo. Esto es entender como una primera lectura cómo son estos límites y también identificar los tipos de materiales que tienen este límite. Entonces, en una segunda lámina analizarán las fachadas que están trabajando en el TP1 y en estas fachadas cómo son esos límites, cuáles son los materiales que componen y la complementarán con enfoques peatonales para poder definir también estos límites a nivel horizontal. Otro de los componentes que inciden en la percepción del lugar es la luz. La luz genera distintas sombras proyectadas, la sombra propia que tiene el material, la incidencia de la luz, los reflejos o las medias tintas que podemos encontrar. Nosotros en este análisis urbano lo que decimos es sombra propia y sombra arrojada. Las fachadas van a estar en sombra propia y en sombra arrojada. Como es este caso, fíjense acá en el mercado. La sombra arrojada siempre es más oscura. Toda esta fachada que está al frente está con sombra arrojada y las podemos identificar claramente porque son mucho más oscuras y es lo que hace al juego de volúmenes que pueda tener la fachada. En cambio, esta otra fachada contraria está en sombra propia. Es un color más parejo y donde no se distinguen quizás estos claros oscuros que pasa en la fachada que está al contrario. O como es este caso, este edificio también es del mercado, que está como en un día un poco nublado, donde es totalmente parejo y fíjense cómo en la misma situación, con una luz más rasante, una luz de atardecer, cómo empiezan a verse las sombras arrojadas y a jugar en estos volúmenes y generar una textura muy particular desde lo que es la sombra. El análisis que ustedes van a hacer va a ser entonces sobre las fachadas, detectando las luces propias y las luces arrojadas, las sombras propias y las sombras arrojadas, y complementando con enfoques peatonales para distinguir en una perspectiva peatonal los límites y la proporción en relación al hombre y la escala. Otro de los elementos que inciden en el análisis es el elemento de la textura. Las texturas, se dice que la textura es una expresión superficial de la materia y los envolventes de la forma son los componentes y límites del espacio, pudiendo ser táctiles o visuales, y que tiene 3 dimensiones de medición y análisis. El grano o tamaño de la textura, que puede ser fino, medio y grueso, la dirección o el ordenamiento de la textura, vertical, horizontal, oblicuo, cuadrícula, caos, y la densidad o cantidad en que se expresa, disperso, medio y denso. Este análisis se traslada después a las fachadas, ya se los voy a explicar. Dentro de las texturas podemos tener 2 tipos de textura. La textura visual, que dentro de la textura visual está la textura decorativa, como estos elementos que me hacen a un ritmo, a una textura particular, o este elemento de una textura lisa. La textura espontánea, la que se genera por el aire, por el viento, o la textura mecánica cuando es algo aplicado, impreso, ploteado, que se hace con un elemento mecánico. Y las texturas táctiles, donde podemos encontrar la textura natural, asequible, que es la textura propia del material, el pasto, los árboles, el vidrio. La textura natural organizada, como esta, que es totalmente tiene un ritmo y una organización en el material, o esta que tiene un sentido de caos, y la textura natural modificada, como el caso de la madera que está puesta en tablitas o de la piedra que está puesta en damero.
Cuando vamos al mismo ejemplo que estábamos analizando, al mismo ejemplo de las texturas para el caso del mercado. Fíjense en este caso donde esta sombra y estos elementos que están en el paramento superior me generan un grano medio o grueso, disperso, donde la fachada por su ritmo tiene un grano ordenado, pero del tipo de grano grueso. O en este caso de este edificio donde tengo una dirección vertical, donde el grano es medio y donde la densidad también es media, ¿sí? Entonces, cuando analizo la textura, la aplico a los edificios y de esa forma determino el tipo de expresión que estoy teniendo. Una cosa es la textura del material, que eso lo ven cuando ven los límites y paramentos. Y otra cosa es la textura urbana, que es esto de ver el conjunto en la fachada. Esto lo pueden analizar en los perfiles que han realizado.